porque también en los últimos meses hemos visto otras declaraciones muy desafortunadas de otros políticos, que faltaría más que no les costaran el cargo. Yo creo que debemos distinguir en una cuestión como esta lo que realmente ha sido el hecho concreto de la dimisión, que evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo en que es inaceptable, pero no inaceptable, como ha dicho el ministro, que una persona que pertenece a la marca España pueda decir los catalanes de mierda. Es inaceptable para cualquier español, porque estás denigrando a una parte de nuestros compatriotas que son los catalanes. Pero hay que dejar claro que tan inaceptables son unas declaraciones en las que se trate así a una parte de los españoles, como aquellos que se permiten insultar en público y dejar a todos los españoles cuando denigran el himno nacional. Las dos cosas son absolutamente inaceptables. Pero hay que recordar, Javier, que a este señor se le está pagando el dinero público precisamente para que haga patria, para que haga marca España y venda toda España, no toda España menos una determinada comunidad autónoma. Pero por encima, que sería doblemente grave. Totalmente, Noelia, pero por encima yo quería resaltar que por encima de su condición de funcionario al que se le está pagando, por encima del cargo que tiene precisamente la marca España, que está para resaltar los valores que nos unen a todos los españoles, por encima de todo eso está su condición de español. Es decir, no le justificaría tampoco a nadie el insultar al resto de los españoles que viven en Cataluña, a los catalanes, como a los vascos, como a cualquier otra parte de nuestra nación, con independencia de que tenga este cargo. Evidentemente todavía es más absurdo y más incoherente que se haga desde este punto de vista. Entonces yo, estando totalmente de acuerdo en que me parece extraordinario que lo hayan cesado, también esperemos que algún día cesen o les obliguen a dimitir a todos aquellos que están permitiendo con dinero público que se insulte a todos los españoles, no solo a los catalanes, a todos, cuando se insulta el himno nacional y cuando se gritan consignas contra España. Bueno, con dinero público está pagando